Masejet Baba Metziah, Daf Lamed Gimel Amud Aleph 33a, 20 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Avedato va avedat aviv, avedato kodemet. Avedato va avedat rabo, shelo kodem. Avedat aviv va avedat rabo, sherabo kodemet. Sheaviv hevió לעולם הזה, ורבו שלימדות חוכמה, מביאו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. אביו ורבו נושאים מסוי, מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, פודה את אביו ואחר כך pode et rabo. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona, por decir Rubén, que encuentra dos hallazgos a la vez. Uno le pertenece a él y otro le pertenece a ¿quién? A su papá. ¿Cuál de los hallazgos es el que salva? ¿El de él o el del papá? Dice la Mishnah, salva primero el de el propio, el de él mismo. Segundo caso, ¿qué pasa? Una persona que encuentra dos hallazgos, dos cosas perdidas. Una le pertenece a él y otra le pertenece a su maestro. Aquí también decimos que la de propio, la de él, tiene prioridad y salva primero la de él. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si uno encuentra, por decir Rubén encuentra dos hallazgos, y ni uno de los dos hallazgos, ni una de las cosas perdidas son de él, sino una es de su papá y otra es de su maestro? En este caso, ¿quién tiene prioridad? El hallazgo de su maestro. O sea, tiene prioridad de agarrar ese y devolvérselo primero a su maestro. ¿Por qué? Porque el papá, no obstante, lo trajo a este mundo, pero el maestro lo lleva al mundo venidero, que es un mundo eterno, ¿sí? Por eso es más importante respetar al maestro, el jajam. Sin embargo, si el papá, aparte de ser papá biológico, también es jajam, pues en ese caso, obviamente, el papá va a tener prioridad. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si su papá, el papá de Reuben, por decir, y su maestro, ambos estaban cargando algo? Entonces, cuando viene Reuben y los ve, como vimos anteriormente, tiene una mitzvah de ayudar a descargar, ¿sí? de ayudarlo a descargar la carga que tenía. ¿A quién le ayuda primero? Dice la Mishnah, primero ayuda al maestro y después ayuda al padre, como mencionamos antes. ¿Qué pasa si estaba el papá y el maestro en la cárcel? Hay una mitzvah de Pidyon Shuvim, rescatar a cualquier Israel de la cárcel. ¿A quién rescata primero? ¿Quién tiene prioridad? Igualmente aquí también tiene prioridad el maestro y después el papá. Sin embargo, si el papá, aparte de ser papá biológico, también es jajam, pues en este caso obviamente la prioridad la tiene ¿quién? El padre. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Mina anemile, amar viuda amar rab, amar kra, efes kilo yebeja evion, shelcha kodem shel kol adam. Shelcha kodem shel kol adam. Amar viuda amar rab, kol amekayem beatzmo kach, sof ba lide kach. Mencionamos al principio de la Mishnah que si uno encuentra dos hallazgos, una es propia y la otra es ya sea del padre o del maestro, siempre la propia tiene prioridad. Dice la Gemara, ¿dónde aprendemos esto? Dice la Gemara, te voy a decir, la viuda en nombre de Rab dice, lo aprendemos del pasuk que dice Efes kilo yebeja evion. De aquí aprendemos de este pasuk que hay una obligación de uno cuidarse, no llegar a pobreza, ¿sí? Y por lo tanto, uno tiene que cuidar sus cosas antes de las cosas de su compañero. Sin embargo, añade Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi, dice, quiero que sepas que si uno está todo el tiempo pendiente, que puede ser que llegue a perder, puede ser que llegue a pobreza, pues al final va a llegar a pobreza. O sea, lifnei meshurat adin, más allá de la ley, nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi, te aconsejo que si no es seguro, estamos hablando de un caso que no es seguro que él va a tener pérdida, ¿sí? Entonces, si no es seguro que tú vas a tener pérdida, siempre ayuda a tu compañero, porque si todo el tiempo no es seguro que vas a tener pérdida y aún así estás preocupado de ti, al final vas a llegar, Barminan, ¿a qué? A pobreza. Eso es lifnei meshurat adin. Seguimos. Allá vive Rabbo Noseim Asoy Bejule. Tanu Rabbanan. Rabbo she'amru Rabbo shelimdo chokhma velo Rabbo shelimdo mikra u'mishnah. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer kol sherov chokhmato emenu. Rabbi Yossi omer afilu lo ir enav ela bemishnah achat zeu Rabbo. Mencionamos en la Mishnah que cuando está el padre o el maestro, siempre prioridad la tiene ¿quién? El maestro, el jajam, ¿sí? A menos que dijimos que el papá también sea jajam. Pero si no, si está el padre o el maestro, la prioridad la tiene ¿quién? El maestro. La pregunta es ¿qué tipo de maestro es? Que cuando decimos que el maestro tiene prioridad, ¿qué maestro? ¿Que enseñó qué? ¿Qué es lo que tiene? Entonces la Gemara trae tres opiniones, será una varita. La primera opinión es Rabbi Meir. Dice que todo lo que decimos que Rabbo está, que el maestro tiene prioridad en relación al padre,
es cuando el maestro le enseñó, no nada más las alajot de la Mishnah así secas, sino le enseñó la razón, la svará, la profundidad de cada alajá y alajá. Y no se refiere a un maestro que le enseñó Humash y Mishnayot así, las alajot y ya, sino más profundo. Las razones, así opina Rabbi Meir. Segundo opinión Rabbi Yehuda, aquí se refiere a un maestro que la mayoría de su estudio, ¿sí?, fue de él. Inclusive que sea Humash y Mishnah, pero la mayoría de su estudio, de su conocimiento, lo estudió de quién? De esa persona. Ese es considerado su maestro, que tiene prioridad en relación al padre. Así opina Rabbi Yehuda. Tercera opinión Rabbi Yehuda dice, no, cualquier persona que recibió cualquier enseñanza de otra persona, esa enseñanza, inclusive una Mishnah, ya lo considera el maestro. O sea que si alguien me enseñó, o si yo le enseñé a alguien una Mishnah, ya es maestro. Y ya tiene prioridad en relación al padre, y hay que adelantarlo en relación al padre. Tres opiniones. La Gemara trae un ejemplo a la última opinión, a Rabbi Yossi, que dice Rabbi Yossi otra vez, que el hecho que te enseñó que una sola Mishnah, ¿sí?, que no la sabía y se la explicó, ya es suficiente para ser considerado ¿qué? Maestro. Dice la Gemara Amarrava, que gon Ravshorá de Asberan Zuhama Lisatron. Será como Ravshorá, que nos enseñó una Mishnah, que nos enseñó, hay un utensilio mencionado en las Mishnayot de Masejet Kelim, que se llama Zuhama Listerón, y no sabían qué era. Se vino Ravshorá y enseñó, es un tipo de cuchara para sacar la espuma de la olla, de los líquidos. Entonces, él nos enseñó eso, ya es considerado que, según Rabbi Yossi, ya es considerado Ravshorá maestro. Sigue diciendo la Gemara, Shmuel Karamane Ale Aume Rabbanan de Asbere Ejad Yored Leamat Shechi Vejad Poteach Kivan. Dice la Gemara, cuando falleció Shemuel, mejor dicho, cuando Shmuel rasgó sus ropas, ¿sí?, como quería, ¿sí?, cuando escuchó que falleció uno de los Jajamim, ¿sí? ¿Y qué hizo ese Jajam? No le enseñó nada a Shmuel. Lo único que le enseñó fue explicar una Mishnah de Masejet Tamid, que dice, Had Yored Leamat Shechi Vejad Poteach Kivan, y vino ese Jajam y dijo, te voy a explicar a qué se refiere, que habían dos puertas, ¿sí?, en las puertas del Bet HaMikdash. Una se abría a través de un hueco que había y por adentro uno metía la mano y por adentro abría, y la otra se abría kivan, se abría fácil por afuera. Eso lo explicó ese Jajam, y como Shmuel entendió esta Mishnah de él, es suficiente ¿para qué? Para ser considerado maestro, y por lo tanto cuando falleció ese Jajam, se rasgó las ropas. Sigue siendo la Gemara Amar, Ula talmidei Jajamim shebabel omdim ze mipnei ze vekor'im ze al ze, ule'inyan aveda bimkom aviv einam chozrim ela lerabo muvhak. כבאי מיני רב חסדה מרבונה, תלמיד צריך לו לרבו מאי. אמר לחסדה, לא צריך נלך, עד צריך לי עד 40 שנים. עיקב דעדדי ולא היה לי לגבי עדדי. יתי רב חסדה 40 תעניתא משום דחלש דעתי דרבונה, יתי רבונה 40 תעניתא משום דחשדה לרב חסדה. Dice Ula lo siguiente, los talmidei jajamim, los alumnos de la yeshiva, o sea, del Midrash en Babel, siempre cuando uno de los alumnos entraba, los otros alumnos se paraban. Siempre todos se paraban por todos. Como si fuese que todos son maestros de todos. Igualmente, si uno fallecía, todos también se rasgaban las ropas como si fuese que todos son maestros de todos. ¿Por qué? Porque siempre estudiaban juntos. Siempre uno se preguntaba al otro y el otro respondía. Entonces todos se enseñaban a todos. Entonces, como dijimos, que si uno enseñó al otro un poquito, ya es considerado maestro, según una opinión. Aquí también así era en Babel. Sin embargo, respecto a Shabbat Avedah, si una persona encontraba dos hallazgos, una de una persona y otra de su papá, y esa persona le enseñó un poquito, se le llama aquí, no se le da prioridad a esa persona, sino al papá, a menos que esa persona sea Rabo Muvhak, sea su maestro principal, o sea, de muchas cosas. Dice la Gemara trae una pregunta que le hizo Rav Hasda a Rabuná. Importante aclarar, Rabuná era que el rabino, el jajam de Rav Hasda. Entonces vino Rav Hasda y le preguntó a su maestro Rabuná, dime algo, ¿qué pasa si hay un alumno y el maestro necesita a su alumno para a veces completar el entendimiento? ¿Sí? En este caso, ¿este alumno es considerado un maestro en relación al maestro o no? ¿Sí? Así le preguntó el alumno, Rav Hasda, a Rabuná. Y Rabuná pensó que Rav Hasda se lo está preguntando refiriéndose a ellos mismos. ¿Sí? Rav Hasda se lo está preguntando, Rav Hasda es alumno, pero le dice Rav Hasda entre líneas, mira, tú eres mi maestro, pero tú aprendes de mí también. La pregunta es si tienes que, en este caso, también respetarme a mí. Y Rabuná se molestó mucho. Entonces le dijo, Hasda, tú no tienes, yo no te necesito a ti en absoluto. Tú piensas que te necesito, yo no te necesito a ti. Tú me necesitas a mí por hasta 40 años me necesitas. Y se molestó, y se molestaron después de esa historia. Rabuná y Rav Hasda, uno con otro se molestaron y no se hablaron
más. Esta es la Gemara después. Rav Hasda hizo 40 ayunos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ofendió a Rabuná con esa pregunta. Y Rabuná también se sentó e hizo 40 ayunas. ¿Por qué? Porque sospechó en vano de Rav Hasda, pensando que Rav Hasda estaba haciendo eso refiriéndose a él y ofendiéndole a él. Y no, y Rav Hasda no tuvo esa intención nunca. Estaba preguntando algo general, no refiriéndose a este caso. Seguimos. Itmar, Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, halajá que Rabbi Yehuda. Rabajá bar Rabuná, Amar Rav Sheshat, halajá que Rabbi Yossi. Umi Amar Rabbi Yohanan, Aji, Amar Rabbi Yohanan, halajá que está Mishnah. Utnan, Rabbo shelimdo Jochma. Mai Jochma, Rov Jochmato. La Gemara ahorita trae la halajá al respecto. Mencionamos 3 opiniones que es considerado maestro. Repito las 3 opiniones. Primera opinión es la de Rabbi Meir, que es cuando le enseñó Jochma. Gemara, ¿sí? Las razones, la profundidad, y no Mishnah y Humash, ¿sí? Segunda opinión, Rabbi Yehuda, no es suficiente, tiene que ser mayoría de su sabiduría, tiene que aprenderla de alguien. Ese es su maestro, aunque no sea Gemara, aunque sea solo Mishnah o Humash, pero la mayoría tiene que ser. Así opina Rabbi Yehuda. Tercera opinión, Rabbi Yossi, no, el hecho que estudió o le enseñó algo, suficiente para que sea considerado maestro. Dice la Gemara cosas de la halajá. Rabbi Yitzhak bar Yosef, en nombre de Rabbi Yohanan, dice que la halajá es como Rabbi Yehuda, que es necesario que la mayoría de la sabiduría, inclusive que sea Humash o Mishnah, pero la mayoría. Rabajá bar Rabuná dice el nombre de Rav Sheshat, no, la halajá es como Rabbi Yossi, que es suficiente que le enseñó una sola cosa. Y la Gemara viene y pregunta, un segundo, ¿acaso Rabbi Yohanan dice así? Otra vez que acabamos de decir que Rabbi Yitzhak bar Yosef, en nombre de Rabbi Yohanan, o sea que Rabbi Yohanan básicamente dice que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yehuda, que se necesita ¿qué? Mayoría de sabiduría. Pregunta la Gemara, ¿acaso Rabbi Yohanan dice así? No me cuadra, porque Rabbi Yohanan en otro lado dice que la halajá es como Stam Mishnah. O sea que cuando tienes una Mishnah anónima, siempre la halajá es así. Y está escrito en nuestra Mishnah que cuando se le da prioridad al maestro en relación al padre, Rabbo shelimdo Jochma, su maestro que le enseñó sabiduría. No dice mayoría de sabiduría, dice sabiduría que le enseñó, suficiente. Dice, no, cuando dice sabiduría se refiere a mayoría de sabiduría. Entonces sí cuadran las 2 opiniones de los 2 dichos de Rabbi Yohanan. Seguimos. Tanu Rabbanan haoskim bamikra midda ve'ena midda. Bamishnah midda venotrim alea sachar. Gemara en lecha midda gedola mizo. Uleolam everatz lemishnah yoter mina gemara. Min gemara. Agufa kashya. Amart Gemara en lecha midda gedola mizo. Ve'adan amart uleolam everatz lemishnah yoter mina gemara. Mina gemara. Amar Rabbi Yohanan bime rebi nishnet mishnah zo. Shavku kula alma matritin ve'azru batar gemara. Hadar darash leu leolam everatz lemishnah yoter min hagemara. La Gemara trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente. Una persona que está todo el tiempo estudiando Humash es bueno, pero poquito bueno. Pero no es muy bueno. ¿Por qué? Porque una persona que estudia todo el tiempo Humash o Mishnah, porque una persona que estudia Mishnah y Gemara es más importante. Otra vez dice la baraita, una persona que estudia Humash es bueno, pero no es tan bueno estudiar solo eso. ¿Por qué? Porque es mejor estudiar Mishnah y Gemara. Mishnah son las halajot que salen del Humash y Gemara es lo que estamos estudiando ahorita, que son las razones de la Mishnah, las razones por las cuales es la halajá, la profundidad. Se repite otra vez, dice la baraita, el que estudia Humash es un poco bueno, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque la Mishnah y la Gemara es lo mejor. Sigue siendo la baraita. Una persona que solo estudia Mishnah, eso es muy bueno. Y no nada más que es muy bueno, sino también recibe recompensa. Sin embargo, si solo estudia Gemara, eso es lo mejor que hay. ¿Sí? Porque eso es profundizar. Y culmina la baraita diciendo, pero siempre es bueno que esté corriendo detrás de las Mishnayot para estudiarlo más que la Gemara. Pregunta la Gemara, no se está contradiciendo. Me acabas de decir que el que estudia Gemara es lo mejor que hay. Y después me dices que siempre hay que correr detrás de las Mishnayot más que detrás de la Gemara. Contradicción. ¿Qué es mejor, Mishnah o Gemara? Dice la Yohanan, te voy a explicar. Esta baraita fue dicha en los días de Rebbe, ¿sí? Y efectivamente es más importante la Gemara en relación a la Mishnah. Entonces, por eso, definitivamente así es. Pero ¿qué pasó? Cuando era así, y todo el mundo sabía que lo mejor es Gemara, pues todo el mundo empezó a estudiar Gemara a profundidad, y se olvidaban de la Mishnah, de la halajá. Se iban a confundir. Lo que estaba permitido decían prohibido, y lo prohibido decían permitido, porque se quedaron en el yun nada más, ¿sí? Por eso vino después la baraita y dijo, no, pero un segundo, no, aunque vas a estudiar la Gemara y es lo más importante, pero siempre tienes que estar pendiente y detrás de las Mishnayot más que la Gemara, porque si no vas a salir con halajá al revés. Sí, dice la Gemara, Mai Darush, que Darish Rabbi Yehuda Berabilai.
מאי דכתיב הגד לעמי פישם ולבית יעקב חטאותם, הגד לעמי פישם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאותם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות. והיינו נתרן רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון. Ahorita la Gemara dice, ¿cuál es la fuente? Que efectivamente el estudio de la Gemara es más importante que la Mishnah. Acabamos de decir, ¿cuál es la fuente para eso? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos. Como nos enseña Rabbi Yehuda bar Ilai. Rabbi Yehuda bar Ilai nos dice, hay un pasuk en Yeshaya que dice así, Haget le'ami pish'am. Pish'am es lenguaje de un pecado bemezid, a propósito. Y por otro lado dice, Bet Yaakov hatotam. Het, hatat es un pecado sin querer, beshogeg. ¿Qué significa Haget le'ami pish'am? Ulebet Yaakov hatotam, dice Rabbi Yehuda bar Ilai, te voy a explicar. Haget le'ami pish'am se refiere a los talmidei jajamim, que todos sus pecados son bemezid. O sea, también si lo hacen beshogeg, es considerado que bemezid. ¿Por qué? Porque deberían de haber estudiado, no nada más la Mishnah, sino la Gemara con profundidad, y así no hubiesen llegado a hacer el shogeg. Entonces, ya que pueden hacerlo y lo podrían haber estudiado, no lo estudiaron, es considerado todo el shogeg, aunque lo hicieron el shogeg, es considerado que mezid. Y Bet Yaakov hatotam se refiere a la gente que no está en Jajamim, la gente que no estudia, la gente de Aretz, ¿sí? El resto de Amisai que no está en Jajamim, que en este caso, inclusive lo que hacen pecado bemezid, es considerado het shogeg. ¿Por qué? Porque no saben la importancia y la seriedad del pecado, ¿sí? Y eso es lo que está escrito en la Mishnah Masejet Avot, que la viuda dice que uno tiene que tener mucho cuidado en el Talmud, en la Gemara, en el profundizaje, en las razones. ¿Por qué? Porque cuando uno se equivoca en el Talmud, se convierte, aunque se equivocó, fue shogeg, se convierte en mezid, porque debería de haberlo estudiado mejor. Por eso es muy importante el Talmud, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Seguimos Darash Rabbi Yehuda bar Ilai, Mai dichtiv shimud devar Hashem haredim el devaro, elu talmidei jajamim. אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא, שונאיכם אלו בעלי משנה, מנדיכם אלו עמי הארץ. שמא תאמר פסק סבלם ובטל סיכוים. תלמוד לומר ונראה בשמחתכם. שמא תאמר ישראל יבושו, תלמוד לומר והם יבושו. עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו. La Gemara trae otra cosa que nos dice Rabbi Yehuda bar Ilai, que es un pasuk en Yeshaya, capítulo 66. El pasuk dice, שימוד דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם למען שמי יכבד השם, ונראה בשמחתכם והם יבושו. ¿Qué se refiere? Dice la Gemara, שימוד דבר השם החרדים el דברו, el que le teme a sus palabras. ¿A qué se refiere? A los talmidei jajamim, sí, que están todo el tiempo tratando de cumplir las palabras de Hashem, y estudian todo el tiempo de otros jajamim, y estudian Gemara, ¿para qué? Mishnah, para sabérselas bien con sus profundidades y no tener ningún problema. Amru Ajejem, ¿a qué se refiere? A los hermanos de esto se refiere a los que estudian solo Humash, ¿sí? Y no saben las halajot. Sonejem, ¿a qué se refiere? Los que estudian solo Mishnah y no Gemara. ¿Por qué se llama Sonejem? Porque estudian Mishnah y odian a los que estudian Gemara. Desprecian, dicen, eso no necesitan, ¿sí? Menadechem, ¿a qué se refiere? Los Amearetz, que no estudian nada y discriminan, ¿sí?, a los talmidei jajamim, como la Nidá. Dicen que los talmidei jajamim son como Nidá, que hay que separarse de ellos. Menadechem. Sí, eso se refiere a todas estas partes de la Mishnah. Del pasuk, perdón. Después viene el pasuk que nos dice que a Kadosh Baruj Hu se honra de nuestras acciones, pero en verdad aparentemente no es así. Uno puede decir que se honra de nuestras acciones y al final veniré besimchatchem, van a ser partes de cuando venga de la alegría cuando venga el Mashiach. Pero uno hubiese pensado que eso nada más es con los que es talmidei jajamim, pero con el resto que mencionamos no es así. Kamashmanan veniré besimchatchem, sobre todos los que mencionamos, no solo los talmidei jajamim, sino también los que nada más estudian Jumás, también los que estudian nada más Mishnah y odian los que estudian Gemara, y también los menadechem, los amearetz, todos van a ser parte de la alegría cuando venga el Mashiach. Uno hubiese pensado, sí, bueno, van a ser parte de la alegría, pero van a tener vergüenza. Sí, van a tener vergüenza por cómo son. Dice la Gemara, no van a tener vergüenza. Van a ser parte de la alegría y no van a tener vergüenza. Como dice el pasuk al final, Vehem Yevoshu. Los únicos que van a tener vergüenza, ¿quiénes son? Los idólatras, los que, de otras naciones. Pero los de Am Israel no van a tener vergüenza y van a estar alegres, independientemente entonces si son talmidei jajamim, amei aratzot, que nada más estudian Humash o nada más Mishnah. Todos van a estar alegres, van a ser partícipes de la alegría y no van a ser partícipes de la alegría y no van a tener vergüenza. Esto es lo que significa este pasuk. Obviamente no tiene que ver con nuestro tema, pero trajimos esto ya que lo dice Rabbi Yehuda bar Ilai, y antes también mencionamos algo relacionado con nuestro tema en nombre de Rabbi Yehuda bar Ilai. Con esto culminamos Perek Sheni, segundo capítulo, Adran Alaj Elu Metziot. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.